Gracias por acompañarnos una vez más en Es Real. Hoy estamos hablando sobre cómo usar la fe. Ya sabemos que todos tenemos una porción de fe. Lo que pasa es que nosotros somos quienes decidimos hacia dónde vamos a dirigir, a apuntar esa fe. Muchas veces ponemos la fe en nosotros mismos, en un apellido, en un estatus, en una carrera, en una pareja, en un trabajo. Pero hoy Dios nos invita a que tengamos una fe con buen puerto. Y ese buen puerto es Dios mismo. Pablo ahorita nos estaba exponiendo a la luz de la palabra de Dios, de esos principios bíblicos que Él nos ha dejado allí escritos, que es la presencia de Dios la que finalmente va a llenar ese hueco que hay en nuestro corazón. Esa incomodidad que todos tenemos de, por ejemplo, pensar cuál es el propósito de mi vida. Pensar en temas como la muerte. Cuando tú en cambio capturas esa presencia de Dios y haces de tu fe algo sólido y bien apuntado, todos esos vacíos se van llenando y tu vida de fe comienza a tornarse algo con propósito, con verdadera trascendencia. Hoy continuamos con Sari Giraldo, quien también nos estaba acompañando desde el programa anterior. Tú, Sari, nuevamente te doy la bienvenida. Hace 8 días estábamos hablando de esa fe que trasciende de la tradición de un sistema de creencias, y acá les voy a contar algo. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio me hacía preguntas como, bueno, entonces yo creo en este Dios porque nací en Colombia, pero si yo hubiera nacido en la China, entonces ¿yo en qué creería? No sé si ustedes alguna vez se llegaron a hacer esa pregunta, pero fíjate que es diferente tú tener una fe porque te la han transmitido y es algo muy valioso, ¿sí? Pero es importante que tú llegues a hacer un clic realmente, un encuentro con Dios para que tu fe tenga unas verdaderas bases, unas bases sólidas. Entonces hace 8 días hablábamos con Sari precisamente de eso, de cómo pasar de tener una fe meramente por tradición a un encuentro real con Dios y cómo eso nos ayuda a sortear la vida en el día a día. Sari, cuéntanos tú al día de hoy cómo esa relación con Dios cercana ha perdurado en el tiempo, porque tú nos dices que hace más o menos 7 años empezaste a consolidar esa relación con Dios. ¿Cómo haces para darle la gasolina diaria y que esa fe pueda perdurar, esa relación personal con Él? Bueno, es muy importante saber que la importancia de la oración diaria, de la intimidad y del abandono en el Señor, de congregarme, de seguir yendo a las Eucaristías, de mantenernos firmes incluso cuando no sintamos ganas, Manu, porque somos muy dados a que hacemos algo si tenemos ganas. No, hay que movernos, hay que forzar un poquito a la carne y saber que tenemos que estar siempre en comunión con Dios, que no solamente es desde la emoción, sino también desde esa fe, desde ese razonamiento de que yo quiero estar firme con Dios. Ha sido desde el abandono, desde la confianza y desde la intimidad en la oración. Pablo, ¿tú qué claves nos puedes dar para nutrir esa relación con Dios? Yo creo que, como decíamos anteriormente, la fe, cuando atrapa a Dios, debe primero apuntar a sentirnos hijos de Dios. Es lo primero que hace nuestra fe. Cuando nuestra fe toca al Señor, está incluso en su palabra, dice que nosotros somos como investidos por el Espíritu Santo de un sentimiento de adopción. Es decir, nos sentimos hijos de Dios. Y cuando tú te sientes hijo, entonces puedes confiar, porque esa es la relación entre un padre y un hijo, es la confianza. Yo sé que si mi padre dice algo, él lo va a cumplir. Yo tengo un hijo que en estos momentos va a cumplir ya casi 5 años, y si yo le prometo algo a mi hijo David, él todos los días me va a estar preguntando cuándo es el día que va a llegar aquel objeto, regalo que le he prometido. De la misma forma somos nosotros con Dios, vamos adquiriendo esa confianza, y entiendo que Sari, cuando habla de ese abandono, es ya sé en quién confiar y por eso me abandono. El abandono es estoy tranquilo porque sé que papá va a dar aquello que prometió.
Esa es la clave, ese sentirnos nuevamente hijos de Dios, y no muchos. Miren, podemos ser personas que decimos tener fe, que vamos y hacemos muchas cosas que parecen espirituales, caminar con la Biblia debajo del brazo, cambiar mi manera de hablar, pero si yo no me siento hijo de Dios, entonces, ¿de qué fe estoy hablando? Si es lo primero que la fe nos va a producir, es ese sentimiento de tengo un papá que promete, que habla, que tiene una forma de ser, y en la medida en que yo le voy conociendo, voy dándome cuenta que es confiable. Qué bueno que Sari nos contara algo respecto a una situación en la que haya experimentado esa confianza de Dios. Claro, yo tengo un bebé de 3 años y medio, Gabriel. Cuando Gabriel nace, bueno, un poquito más atrás, todo mi embarazo fue de alto riesgo, yo estuve acostada desde los 3 meses y medio, pero yo siempre tuve ese abandono en el Señor, esa confianza de que Gabriel nacía vivo. Yo estuve acostada durante aproximadamente 4 meses, Gabriel fue prematuro, fue canguro, Gabriel queda en cuidados especiales durante 5 días, y durante esos 5 días mi oración era: Dios, por favor, salva a Gabriel, Dios, ayúdame, Dios, que los médicos sepan qué medicina darle. Yo me negaba a entregar a Gabriel, porque yo era lo que más amaba en ese momento, no lo podía entregar. Pasados 5 días en cuidados especiales, hay algo muy importante que tenemos que saber, y es cómo pedirle también a Dios. Ese 5.º día yo dije: creo que estoy haciendo la oración mal. Yo sentía que Dios me estaba pidiendo que le entregara a Gabriel, solo que yo me estaba negando. Ese último día yo accedo llorando, arrodillada, yo le digo: Dios, entiendo tu voluntad, yo te entrego a Gabriel. Gabriel es hijo tuyo y tú sabes mejor que yo qué le conviene a Gabriel. Te lo entrego. Obviamente ya para mí es fácil decirlo, pero en su momento eran lágrimas, dolor, sufrimiento, y fue algo muy lindo. Yo entrego a Gabriel más o menos a las 9 de la mañana, yo se lo entrego a Dios en una oración muy sentida, recuerdo en la clínica arrodillada, y a Gabriel a la 1 de la tarde ese día le dan de alta. Dios siempre nos pide confianza total en Él, abandono, que le creamos y que pongamos nuestra fe en Él. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, es que Él realmente hace grandes cosas y usa nuestra fe para que aprendamos a creer más y más y más en Él. Pablo, yo quiero que tú nos expliques algo. Gracias por esa historia, y mira lo que ella nos acaba de decir. Finalmente, ella deja de depositar su fe precisamente en un milagro de puede que se salve o no. Era un niño que estaba en cuidados intensivos, prematuro, con un embarazo de alto riesgo, pero llega un momento en el que ella simplemente se abandona porque confía, y en ese momento se configura el milagro. Eso tiene que ver con lo que tú nos decías ahorita, de apuntar nuestra fe más que una circunstancia a Dios mismo, y ahí Él opera. ¿O cómo podríamos interpretar eso? No, Manu, tú lo has dicho perfectamente, y ella, Sari, lo más lindo fue lo que tú nos cuentas es que tu fe apuntó a la confianza que tú tenías en Dios. Sí, pero para que tú confiaras en que Dios podía sanar a tu hijo, es porque ya habías visto que Dios funcionaba, que Dios era real, que Dios era eficaz, porque uno no confía en lo que no funciona. Cuando hablado con muchas personas en consejería que tienen una crisis de padre muy grande, me refiero a crisis de padre cuando han tenido padres ausentes o padres que prometen cosas y no cumplen, y eso puede afectar nuestra relación con Dios y nos hace ser desconfiados. Pero cuando tenemos un padre que cumple, pues te animas y crees por más. Y yo quiero que en Es Real nosotros podamos transmitir esto, que no se vuelva una fe acartonada, personas hablando y contando experiencias simplemente, sino que podamos transmitir verdaderamente a las personas cómo vivir esa fe sencilla. Un Dios que actúa, un Dios que es sencillo, pero también es poderoso. Un Dios que se sale de las rejas, del marco, de una estructura religiosa, y que puede ir y tocar y alcanzar al necesitado. En este caso el necesitado era tu hijo. Pero ojo en esto, porque a veces la fe va más allá de nuestra propia familia y las situaciones que nosotros vivimos.
Y esta fe, cuando la empezamos a experimentar, quiere extenderse al prójimo. Y eso es lo que queremos hacer con el real. Queremos que aprendamos a tener una relación con Dios, pero ya no más de lo mismo de antes, sino poderlo experimentar de forma real. Ese es el título que lleva el programa, que tú sepas que Dios existe y que esa convicción no te la pueda quitar nadie. Y no te la quita nadie porque tú mismo lo has experimentado. ¿Quién te quita lo que tú mismo has vivido? No te lo puede quitar nadie. Es cierto, y en el programa pasado hablábamos mucho y hacíamos énfasis en la importancia de la relación personal con Dios. Entonces nunca puedo buscar un médico, un sacerdote. No, tampoco se trata de eso, Pablo lo acabó de decir, también se extiende la fe a la familia. También qué bonito en comunidad, pedir oración, apoyarnos unos con otros. Dios nos ha ido mostrando, por ejemplo, en casos míos muy personales, que me sirve mucho y es muy importante la oración de comunidad. Qué bueno sentirnos acompañados, pero siempre también focalizándonos en esa relación personal e íntima con Dios. Yo oro, yo estoy dispuesta a escuchar la voz de Dios, pero acompañada también. Así es, y así se va nutriendo nuestra fe. Les doy las gracias por acompañarnos y a ustedes los esperamos en un próximo programa de Dios Real.